Hay un hecho y en el medio muchas interpretaciones. En la calle, en el auto, en la casa, el bar, el trabajo. Hay distintos puntos de vista en el medio de tanta información. Ahí estamos nosotros, en el medio del ruido. En el medio hay un hecho y distintas miradas. En el medio hay un hecho y muchas verdades. En el medio hay mensajes y miradas. Y nosotros estamos ahí. ¿Qué ves? ¿Realidades? ¿Qué escuchas? ¿Verdades? ¿Qué lees? En el medio de las noticias, en el medio de la vida, en el medio de la verdad, en el medio estamos nosotros, aturdidos, confundidos. Ahí estamos nosotros, en el medio de los medios. La constante evolución en las tecnologías comunicacionales ha sofisticado y modernizado todo tipo de interacción entre personas. Teatro, música y plástica fueron a lo largo de la historia potentes formas de resignificar sin intermediación acontecimientos a partir de la mirada sensible del artista. ¿Qué sucede cuando esas historias, reflexiones e imágenes son capturadas y contenidas por una cámara para luego proyectarse ante los ojos de un espectador? ¿Qué es el cine de ficción y cómo trabaja un director y su equipo para comunicar artísticamente una emoción? ¿Qué es el cine de ficción? Es una pregunta que uno podría responder de un modo muy contundente, es decir, es todo el cine. Si entendemos por ficción una organización narrativa de un relato, es eso. En realidad el cine nace... es bifronte, tiene dos cabezas del cine. El cine de ficción tiene tanto de documental como el cine documental de ficción. Hay una famosa frase que dice que toda película de ficción es un documental del rodaje de la película. Pero digamos que uno puede definir el cine de ficción cuando hay actores interpretando personajes y hay una situación que no es real, que no está existiendo, que está siendo representada. Cine de ficción es cualquier película que cuenta una historia o transmite unos climas o describe personajes a través de la reproducción de una realidad. La historia puede ser ficción en el sentido de que sea una historia que no haya existido nunca, pero la representación es siempre una mentira, una ficción. Vamos a ver cómo se construye un largometraje. Miguel, bueno, ¿qué jornada es esta de tu película? Estamos en la 10ª jornada. Muy difícil, ¿no? Se hacen muy pocas tomas, es mucho tiempo. Es mucho tiempo de trabajo para pocos minutos de película. Generalmente lo que tiene el cine es mucho cuidado en cada minuto de película, cada fotograma, cada segundo. Y es mucho esfuerzo, mucha combinación de cosas distintas, muchos recursos puestos en un tiempo más corto que otros medios. Silencio todos, cámara. Marque. ¿Qué cosas tiene que tener para que la toma esté bien? Es una suma de variables, un equilibrio que uno busca donde esté bien de cámara, de luz, y sobre todo de actuación. Vamos hasta la oficina, buscamos las llaves y se lo muestro. Incluso tiene más metros de frente. El cine siempre cuenta la realidad, siempre da cuenta de la realidad, aunque crea no contarla.
Aunque sea una realidad inventada, aparentemente inventada, da cuenta de la realidad. Desde muy tempranito, cuando los hermanos Lumière inventaron un aparato que servía para filmar y para proyectar al mismo tiempo, digamos, ¿no? La misma cajita, apareció ese cine que era el cine que supuestamente registra la realidad y cuenta la realidad, esa cosa que podemos llamar la realidad. Y ahí apareció un ilusionista, un mago, que era Méliès, que un día fue a ver las proyecciones de los Lumière y vio que ese aparato le servía para hacer sus trucos. Inventó el otro cine, el que no da cuenta de la realidad existente, sino que construye una realidad supuestamente inventada. ¿Cuáles fueron los hechos históricos que acompañaron la evolución del cine y nos marcaron al momento de presenciar una construcción ficcional? Siglo XX, 1915, Estados Unidos. Se estrena El nacimiento de una nación, de David Griffith, un film polémico por su contenido racista que muestra el nacimiento del Ku Klux Klan tras la Guerra de Secesión. 1919, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La industria soviética del cine es nacionalizada y puesta bajo el control del Comisariado del Pueblo para la Propaganda y la Educación. El cine soviético comienza a vivir su mejor momento y a la vez el más condicionado. 1930, Estados Unidos. Presionada por sectores religiosos, la industria decide autorregular sus contenidos a través del republicano Código Hays de censura, que impone a los cineastas, hasta 1960, estrictas normas morales, como no mostrar el cuerpo desnudo, un beso de lascivia excesiva o una danza con movimientos indecentes. 1933, Alemania. El ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, funda la Reichsfilmkammer, o Cámara de Películas del Reich, para regular la industria del cine. Ese año, Fritz Lang estrena El testamento del Dr. Mabuse como una crítica solapada y la hipnosis colectiva que parece sufrir su país con el nacionalsocialismo. 1937, Italia. Se rueda Escipión el africano a pedido del régimen fascista de Mussolini, que ordena a los estudios Cinecittà crear una serie de películas que ensalcen al Imperio Romano del que se siente heredero. 1939. Durante la Segunda Guerra Mundial, el cine de ficción es utilizado por todas las bandas involucradas para promover sus ideas del mundo, concientizar a la población contra sus enemigos y levantar la moral de las tropas. 1945. Italia. Nace el neorrealismo italiano como reacción al pasado cine del Duce. Roma, ciudad abierta de Roberto Rossellini, inicia un movimiento que proyecta sus tramas en los sectores desfavorecidos de una sociedad exhausta y maltratada por la guerra y el fascismo. Década del 60. Especialmente después de mayo del 68, las cuestiones políticas como la Guerra Fría, Vietnam o nuevos movimientos sociales adquieren una especial relevancia. Toma gran importancia el género llamado cine político. 1976, Argentina. Al igual que en el resto de las dictaduras de Latinoamérica, el gobierno militar ejerce sobre la cultura un absoluto poder de censura. Películas propagandísticas y livianas en sus conceptos inundan las salas de cine. 1983. Con la vuelta a la democracia se destacan las películas politizadas, de denuncia y que reflexionan sobre el pasado reciente, como La historia oficial, de Luis Puenzo, ganadora del Oscar a la mejor película extranjera en 1986. 1988. Martin Scorsese dirige La última tentación de Cristo. A pesar de aclarar que se trata de una obra de ficción, la película sufre censura en diversos países, por lo que es considerada como una de las más polémicas de la historia. Siglo XXI. 2007. Estados Unidos. El gobierno de George Bush critica al director Brian De Palma por su film Redacted, donde muestra a una niña iraquí violada por soldados estadounidenses. No obstante, Bush apoya a la industria que desde el atentado a las Torres Gemelas se centra en Irak y en un subjetivo terrorismo como los enemigos del mundo. 2010. Argentina. El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella, gana el Oscar a la mejor película extranjera. La trama logra trenzar una historia de amor con un feroz relato sobre la impunidad de una época histórica. En la actualidad, el cine hollywoodense de entretención y su discurso ocupa la mayor parte de las pantallas mundiales. Las nuevas tecnologías y plataformas no han hecho sino multiplicar los espacios colonizados por este, que nos devuelve una particular mirada desde la cultura global.
tiene mejores, incluso tiene más metros todavía. El cine de ficción va cambiando lo que es a lo largo de los años, ¿no? Obviamente no es lo mismo. Hoy es, casi está dejando de serlo, algo que dura más o menos 90 minutos y que se ve en una sala en conjunto con un montón de gente. No siempre el cine fue eso. Y todo parece indicar que muy pronto va a ser otra cosa también el cine de ficción. Lo que uno cuenta, el cine de ficción parecería ser algo como opuesto al documental y no lo es tanto. Creo que la modalidad de hacer cine reconstruyendo la verdad, pero con actores, con un argumento escrito por un guionista. En el documental también se hace lo mismo, pero se trata de abordar los protagonistas de la realidad. A veces el guión lo arma la realidad misma, nosotros obviamente lo recogemos y le damos una estructura. En el cine de ficción obra un demiurgo, es decir, alguien que es capaz de inventar una historia, de recrear una realidad, y el público dice, esta es la realidad, aunque es una realidad absolutamente ficticia y reconstruida. La realidad es la mirada, en el caso del cine obviamente, es la mirada de quien está recortando. Si la realidad no tiene un tiempo, la realidad no tiene una proporción del cuadro, la realidad no está editada, es uno el que la edita desde su perspectiva. ¿Y en qué se expresa tu punto de vista del director? Y me parece que el punto de vista del director está, a veces más allá de la intencionalidad del director, está en el mismo hecho de que es la persona que sobrevuela toda la película con una mirada final de lo que está buscando, ¿no? O por lo menos con un sentido. ¿Y ahora vas a seguir trabajando después de esta toma? Sí, ahora estamos haciendo un traslado, o sea, estamos pasando de una locación a otra, hay que mover todos los camiones, es todo un tiempo. Y ahí tenemos 2 secuencias en otra locación que está acá a 4 cuadras, pero pese a que esté a 4 cuadras es como una hora de tiempo de llevar todo, así que sí, todavía nos queda la mitad de la jornada. El cine es una convención y el cine en general y la ficción fuertemente es una convención. Si vos entraste en determinadas reglas, pueden ser o no verdaderas. Me parece que hay algo que se cumple de la premisa de lo que implica llevar adelante esa historia. Lo que siempre en una estructura importa es la verosimilitud, pero en términos de aquello, es decir, más que la verosimilitud, la lógica de construcción. Vos estás dentro de un código donde has instaurado el realismo, entonces ahí estás más obligado al verosímil. Y a partir de ahí, establecido ese código, el público acepta perfectamente. Lo que no se puede es quebrarlo. Pero el verosímil no es la exigencia exactamente de realidad. Es algo que se instaura dentro de la película y funciona como coherencia dentro de la película. Todo parece verdad, pero no es la verdad. Por ejemplo, con el neorrealismo italiano y, por ejemplo, Ladrones de bicicletas, es una película hecha por una persona que no era actor. Esa persona no era un actor profesional, pero en esa película estaba trabajando como actor. Que después haya intentado tener una carrera de actuación y le haya ido pésimo, lo que ocurre es que no tenía a Vittorio De Sica dirigiéndolo. Pero era un actor que estaba siguiendo una dirección y un guión. Tenés que interpretar un papel, ¿cómo es el punto de vista que le vas a poner según el director? El director es, en principio, o casi siempre, al menos esto pasa mucho en la Argentina, los directores son los que realizan el guión, los que tienen la historia en la cabeza, los que están trabajando probablemente hace 2 años sobre una historia, sobre un guión, sobre ciertos personajes.
Entonces el actor prácticamente depende en ese sentido, no te digo absolutamente, pero prácticamente absolutamente de esa mirada. Y es el director el que al tener todos los elementos en la cabeza, es el que va a tener el equilibrio total de la historia, ¿no? Por un lado, el cine es, y no ha dejado de ser nunca, una industria, un negocio ligado al entretenimiento. Y por el otro lado, ya desde el origen, o al menos unos años después de su origen, ha creado las herramientas necesarias y suficientes como para hacer un arte. La cuestión de ser arte e industria es lo que ha generado muchas veces fricciones entre tipos de cine, tipos de espectadores. ¿Para qué sirve el cine? ¿Para qué debería hacerse una película? Una cosa es para un director que quiere hacer una película autoral y otra cosa es para, no sé, para un cine industrial. Cada uno tiene su objetivo distinto. El cine industrial es un producto y no sé si hay una necesidad de búsqueda personal desde el punto de vista de relato. Me parece que es más un producto para que vaya gente al cine y lo vea. A mí no es el cine que me interesa. Puedo ir y disfrutar alguna película de ese tipo, pero para mí el cine de ficción que me interesa es el que te permite reflexionar, acercarte a un mundo, no darte respuestas tan claras a las cosas. Las películas son eso, son un trabajo de búsqueda y de exploración sobre determinados mundos, y que para mí lo más sano que le puede pasar a un director es buscar y no quedarse con lo que encontró, sino seguir buscando cosas nuevas. El cine puede ser desde un elemento de entretenimiento hasta un elemento absolutamente movilizador de la conciencia de los pueblos. Y no me pongo así en una posición de la ideología y el cine combativo, revolucionario, ni siquiera tanto, pero sí aportarle a la gente elementos que le ayuden para abordar la vida. Y creo que todo el público, todos nosotros como público, hemos tomado siempre el cine como un modelo de vida. Ya que es así, creo que se lo puede transformar en un instrumento que ayude a la conciencia, a la liberación de cada uno dentro de su ámbito personal y colectivo. Tras la Segunda Guerra Mundial, las potencias que se repartieron el mapa global, Estados Unidos y la Unión Soviética, comenzaron una campaña en defensa de sus intereses económicos y políticos, conocido como la Guerra Fría. Entre otras cosas, implicó un endurecimiento de sus políticas de relaciones exteriores, pero también de sus políticas internas de control de la disidencia o de los sectores más críticos. En el caso de Estados Unidos, en 1947 el senador católico Joseph McCarthy creó el Comité de Actividades Antiamericanas, autorizado por el Congreso. El objetivo era purgar todos los sistemas de producción de cualquier atisbo de ideología o discurso que pudiera favorecer al bloque soviético. Este periodo se prolongó hasta 1955 y se conoció como macartismo o caza de brujas. Una de las primeras actividades del comité fue investigar la posible infiltración comunista en la industria del cine. Apelando a la seguridad nacional, las medidas propuestas por McCarthy se basaban en limitar o suspender los derechos civiles de los acusados. Los aislaban social y laboralmente para evitar la diseminación del pensamiento comunista. La persecución se inició con la citación de 10 miembros del mundo del espectáculo, acusados de ser posibles espías soviéticos o de tener un pasado comunista. Los 10 de Hollywood rechazaron cooperar con el comité recurriendo a la primera enmienda de la Constitución, que garantiza el derecho a la libre expresión, y fueron sentenciados a prisión por desacato. Si bien la comunidad intelectual y artística inició una intensa campaña mediática en su defensa, los intereses económicos detrás de Wall Street exigían a la propia industria del cine un gesto patriótico. El 25 de noviembre de 1947, el presidente de la Asociación de Productores Cinematográficos publicó la llamada Declaración Waldorf, en la que se comprometían a no contratar nunca a un comunista. Con esta premisa, los altos ejecutivos de Hollywood elaboraron sus propias listas negras. Sugerían nombres para que fueran investigados por el comité. La comunidad cinematográfica se dividió frente a las presiones de los estudios, que despedían a guionistas, directores, actores y músicos. El temor se extendió rápido. Comenzaron las delaciones, las traiciones entre compañeros y los silencios. Empezó un tiempo de canallas, como titularía Liliana Hellman, compañera de uno de los detenidos posteriores, el novelista Dashiell Hammett. La manera de salvarse del comité era mediante el arrepentimiento público de haber pertenecido a alguna actividad sindical o política de izquierda. Pero por sobre todo, la forma más eficaz era promovida desde el gobierno, esto es, dar nombres de otros miembros que sí pudieran estar involucrados.
Actores como Gary Cooper, Ronald Reagan o Robert Taylor realizaron además encendidos discursos patrióticos a favor del comité. En junio de 1950, la lista sumaba 151 nombres de profesionales de la industria, sospechosos de actividades antipatrióticas. La cantidad de nombres aumentó hasta llegar a 320. A favor de la nueva ideología, más estudios produjeron películas de propaganda anticomunista y antisoviética. Los malos en el cine ya no eran los nazis, sino los comunistas. Esta línea editorial de Hollywood, su forma de construir culturalmente a sus enemigos, ha perdurado hasta el día de hoy. El macartismo terminó en 1955, pero sus huellas en el inconsciente colectivo de las sociedades del mundo parecen estar bien arraigadas. Todo cine es político, es inevitable, en el sentido más amplio de la política. De hecho, hay construcciones muy básicas. Si uno toma, por ejemplo, el cine norteamericano clásico, años 30, 40, 50, independientemente de que hay películas realmente, por ejemplo, muy progresistas, sobre todo en la década del 30, la construcción de la pareja heterosexual, según el cine norteamericano clásico, es fundamental. Es decir, la mujer en líneas generales, y salvo excepciones que las ha habido, en el cine norteamericano clásico es un objeto y no un sujeto en toda su posible definición. Para demostrar la tesis de que el cine de ficción forma opinión, es más fácil si uno usa las opiniones negativas que forma. Es muy clarito cómo a través de las películas de guerra, de violencia, se forman opiniones sobre quiénes son los buenos y los malos. Y los malos cómo van cambiando, inclusive para países como el nuestro, que por ahí no tuvo una participación directa en tal o cual guerra, en algún momento los malos fueron los alemanes. Pobrecitos todavía tienen como el estigma de malos, y no son tan malos por lo que verdaderamente hicieron en la guerra, son casi más malos todavía por lo que hicieron en el cine. Le va tocando ser malo a uno u otro, y en general el cine ayuda mucho para que eso pase. El cine americano, por supuesto, ayuda mucho para que esto pase. A la inversa también se da, cuando uno trata de ayudar a determinar quiénes son los buenos. El ejercicio de desarmar una noticia y analizar sus partes nos permite preguntarnos y entender su construcción. La industria de Hollywood, que hoy en día ocupa el 80% de las pantallas, ha emocionado al mundo durante años con sus grandes producciones. Sus relatos y personajes nos han exhibido su cultura, su historia, sus valores, pero también han exportado su forma de vivir, sus gustos, en forma de un producto de consumo. ¿Qué pasa cuando no se trata de instalar un producto, sino de hacer propaganda a una doctrina o una política de Estado a través de una película comercial? El cine de acción, al ser un género masivo, se ha convertido en perfecto vehículo para la promoción de determinadas ideas. La saga de acción ultraviolenta Rambo es un claro testimonio de la instrumentación que a veces hace el cine como medio de propaganda. En 1981, tras la presidencia del demócrata Jimmy Carter, ganó las elecciones Ronald Reagan, actor de Hollywood, republicano y conservador acérrimo. Al año siguiente se estrenó First Blood, o Rambo 1, con Sylvester Stallone, que interpretaba a un veterano de la guerra de Vietnam que en ese entonces luchaba contra su sociedad por rechazarlo. Esta película ensalza la figura del héroe desconocido, un hombre deshumanizado, convertido en una máquina de matar capaz de defender ferozmente los intereses de su país y sus valores. En 1985, a fines de la Guerra Fría, Stallone volvió a la pantalla grande con Rambo. El protagonista, a pesar de estar en la cárcel por delitos contra la sociedad civil, es liberado para una misión secreta en Vietnam, donde deberá enfrentar al ejército soviético él solo. Las cuestionadas operaciones encubiertas de la CIA se explican aquí junto al héroe como un mal necesario. La forma de mostrar al enemigo, por supuesto, no tiene piedad y facilita nuestra identificación con el bueno de la película. La tercera entrega de la saga apareció en 1988. Esta vez el soldado es convocado con un nuevo objetivo. Nos muestra la política de ayuda militar de la era Reagan a las guerrillas mujahidines, antecesoras de los talibanes, contra el ejército ruso, nuevamente, el malo de la película. Un año después, en 1989, terminó la Guerra Fría y durante la década siguiente,
las políticas exteriores estadounidenses tomaron nuevo rumbo. Entonces, los viejos aliados talibanes eran los nuevos enemigos, y George W. Bush acuñaba la tesis del eje del mal para invadir Afganistán en 2001. En 2008 se estrenó Rambo 4, esta vez dirigida por el propio Stallone, donde se cuestionan fuertemente las misiones de ayuda humanitaria a países en conflicto, promoviendo la acción armada como única política solidaria hacia esas sociedades. El cine, además de una fábrica de sueños, es una industria que construye ideas y discursos. Los espectadores tenemos siempre la posibilidad de elegir lo que vemos, pero ¿somos conscientes de lo que se nos está mostrando? El cine está en la corriente de una cultura en la que están todos los medios audiovisuales, que son hoy en día, junto con los medios electrónicos, con internet, etcétera, son dominantes. Yo no diría que hoy el cine sea particularmente dominante. En todo caso, va atrás de la televisión y atrás de internet. Lo que pasa es que detrás de una pregunta así, también aparece decir, bueno, yo quiero formar opinión. ¿Yo hago una película para formar opinión? Mi respuesta es no. Yo hago una película para tratar de acercarme un poquito a esta cosa tan complicada que es nuestra presencia en el mundo, ¿viste? Solo para eso. Me parece que entonces el primer nivel de responsabilidad es contar una película que apasione y entretenga. El segundo nivel es que el cine también tiene una responsabilidad de mostrarnos nuestra vida de alguna manera que nosotros no hayamos visto nunca, de hacernos reflexionar, de abrirnos una puertita, de hacernos ver algo sobre nosotros, que cuando uno lo ve dice, pucha, eso me pasa a mí también, a ver, pero que no nos hayamos dado cuenta y que lo veamos en ese personaje que está ahí arriba. A mí cuando me ocurre eso, es el cine que más me gusta. Si vos realmente tenés la posición del que hace algo que por definición es diálogo, es contacto, no importa que sea un viejo de cuentacuentos al lado de un fuego, digamos, pero es diálogo, se lo cuenta otro. En la medida en que vos haces algo que requiere del otro, vos tomás una responsabilidad con ese otro, inevitablemente. Y lo hace colectivamente también, lo hace con otros, no lo hace. Casi imposible hacer cine solo. Entonces, bueno, de hecho, si haces esto, estás tomando responsabilidades. No hay manera de evitarlas. Y si no te das cuenta que las estás tomando o querés negar que las estás tomando, ahí tenés un problema. Bueno, terminamos acá, vamos a la próxima locación. Terminó Jorge Martín, puede elaborar el gesto. Esto que acabas de ver es solo un programa de televisión, una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como los medios que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen, como nosotros en este caso, que elegimos qué contarte y somos responsables de lo que decimos en este programa.